Vamos ahora con Sara. Esta es la última pregunta de este panel. Sara, cuéntanos, ¿cambió algo en tu percepción frente al conflicto armado a partir de esta experiencia? Y cómo también esta experiencia te permite contar con algunas posibilidades o herramientas para construir futuro. Gracias, Giovanna. Definitivamente considero que espacios de diálogo como estos siempre serán fructíferos y provechosos para el pensamiento y el desarrollo del pensamiento humano, y sobre todo en mentes tan pequeñas y tan precoces como las de nosotros los jóvenes. Entonces creo que cada cosa que se ha tratado en los últimos encuentros va a ser, va a ser un ladrillo en toda la construcción que va a ser mi pensamiento. Entonces, en tanto así eso cambió algo, definitivamente sí. Definitivamente sí. ¿Por qué? Porque el hablar con las personas, el reconocer las diferencias, el sentir a la otra persona, es realmente humano, es saber que la otra persona siente, es reconocer por qué y o sea, por qué pasaron ese tipo de cosas. En el colegio tratamos un valor que se llama la otredad, no sé si algunos lo conozcan. La otredad significa, además de reconocer las diferencias, es entenderlas. Yo no solamente entiendo que usted es diferente, sino entiendo por qué. Y creo que eso es una base sólida, no solamente para el reconocimiento y la reinserción social, sino también para la construcción de paz, que es precisamente lo que estamos haciendo con todos estos encuentros. Eh, ya hablando un poco más acerca de mi futuro, considero que uno de los peldaños más importantes que he venido analizando a lo largo de estos encuentros es la no repetición de la historia, y es entender la historia para no repetirla. Ya sabemos que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, y creo que espacios de diálogo como estos, espacios de pensamiento juvenil como estos, son importantes, son muy provechosos. Son además herramientas pedagógicas, como lo decía Gloria al principio, para entender un poco más la historia, entender un poco más qué fue lo que pasó, por qué pasó, quién participó, quiénes participaron y sus razones por las que lo hicieron. Entonces, eh, para el futuro, no solamente mío, sino de todos mis compañeros y los compañeros de la otra institución y de las otras instituciones que participaron en los encuentros, considero que para formar un futuro con nosotros tiene que ser basado en una historia clara. Tenemos que entender qué pasó para poder formar un futuro bien hecho. Solo quien conoce su pasado puede crear su futuro. Entonces, personalmente, creo que cada testimonio y cada análisis que hemos hecho ha sido un pequeño ladrillito en toda la construcción que se va a venir haciendo en mí y en todo el análisis que se ha venido haciendo. La historia del conflicto armado en Colombia es una telaraña muy gigante. A raíz de ella se sacan muchas conclusiones, hay muchos prejuicios, como lo decía Oscar, hay muchas etiquetas. La idea con este tipo de encuentros o con este tipo de espacios es hablar, es generar el diálogo. Entonces creo que una de las cosas uno de los pensamientos que me cambió este tipo de encuentros es que todos somos diferentes y que todos tenemos razones para hacerlo, y que a pesar de que yo tengo ciertos privilegios, porque al fin y al cabo soy una joven que nunca vivió de cerca la guerra, puedo entender que otras personas sí, puedo entender sus razones, puedo entender tanto a la víctima como al victimario, y sobre todo las problemáticas sociales que giran en torno a, al conflicto armado, no solamente todo el tema de la guerra, sino el posconflicto que viene con la reinserción social, la revictimización, las etiquetas de los victimarios. Entonces, es empatizar con las personas, es volverse más humano por dentro, y es pensar un poco más en qué fue lo que pasó para saber qué es lo que pasará.